Llegamos ya al 12 de noviembre de este año 2024. Gracias por siempre estar pendiente de Noticiero Hechos. Roxana, buenas noches. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Vamos con los titulares. Esta Navidad conecta con tu plan postpago 360. Samsung A25 incluido en plan $35. Contrátalo en 6060-5555. Claro, presenta. La Cancillería de El Salvador sentó postura ante lo que promete ser una política migratoria nada flexible, con la advertencia de masivas deportaciones desde los Estados Unidos. Entérese qué dice el gobierno. La pobreza se redujo en América Latina en el último año, aunque unos 172 millones de personas aún no tienen la capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Además, las mujeres se enfrentan a grandes brechas laborales. También le contamos a cuánto ascienden los fondos que deberá devolver el Estado al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y algunos miembros de su familia condenados por enriquecimiento ilícito. Presentaron la acusación en contra del sospechoso de atacar a una estudiante universitaria dentro del campus. En noticias internacionales, nada detiene a los migrantes que siguen llegando a la frontera sur de México para solicitar asilo a los Estados Unidos. Esta Navidad conecta con tu plan postpago 360. Samsung A25 incluido en plan $35. Claro, presentó. Iniciamos con los hechos. Las autoridades de Cancillería salvadoreña han reaccionado a las advertencias de Donald Trump de expulsar del territorio estadounidense a migrantes que tienen estatus migratorio irregular. Pese a que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido deportaciones masivas y ha designado al hombre fuerte para encargarse de esa tarea, la ministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, le restó importancia al tema y se mostró satisfecha con la llegada del republicano a la Casa Blanca. Creo que es importante no caer en el pánico, creo que es importante confiar en todo este aporte que la diáspora salvadoreña le ha dado a Estados Unidos y que Estados Unidos también lo reconoce. Vamos a trabajar de la mano con quien el presidente Trump designe como gobierno. Eso será así, es una relación simbiótica. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio inversionista, nuestro principal comprador, es a donde hay más salvadoreños. El gobierno salvadoreño estaría a la espera que Marco Rubio sea el secretario de Estado. El gobernador por Florida podría ser parte de las designaciones que Trump apresura para conformar su equipo de seguridad nacional y política exterior. Nosotros tenemos en perspectiva esperar esa conformación de gobierno. Ayer vieron que salió en las noticias, todavía no confirmado, que es probable que Marco Rubio asuma como titular del Departamento de Estado. No es confirmado, nosotros estamos esperando por supuesto esos anuncios oficiales, pero definitivamente tenemos un plan de trabajo con Estados Unidos. Mira sostuvo que seguirán buscando soluciones de legalización para los salvadoreños, pese a que expertos migratorios ven con poca probabilidad que Trump sea flexible con su política migratoria. Este es un informe de Marcela Rivera. Decisiones que marcan la diferencia. Profamilia, expertos en planificación familiar, vasectomía y esterilización femenina a precios accesibles. Planifica tu futuro hoy con Profamilia. Infórmate al 2132-8000. Y la Asamblea Legislativa ratificó un acuerdo de prevención con Estados Unidos. Esto para poder combatir los delitos que ocurren en las fronteras y así agilizar los procesos del envío de mercancía. Además, todo esto va a facilitar el comercio de los vehículos, los combustibles, maquinaria, cereales, textiles y abrir así nuevos canales de comunicación para mejorar la coordinación de gestiones aduaneras. La Asamblea Legislativa también ratificó el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, es decir, que todos los padres que se encuentren fuera del país continuarán pagando las cuotas alimenticias a menores de 21 años. En este convenio están incluidos países como Alemania, Estados Unidos, España, Francia e Italia.
Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele anunció el lanzamiento de una nueva oferta de recompra de deuda externa con vencimiento entre el 2027 a 2024. La operación permitirá liquidar remanentes por más de 2.635.5 millones de dólares divididos de la siguiente manera: 381.4 millones en bonos a vencer en 2027 y otros 500 millones con vencimiento en 2029. 1.000 millones más en bonos para 2030 y 500 millones adicionales para el 2032 y los 248.18 millones a vencer en 2034. La oferta de recompra estará vigente para todos los tenedores de bonos hasta el 18 de noviembre y los resultados de la operación se darán a conocer el 25 de noviembre. El mandatario enfatizó que todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y de manera voluntaria. La pobreza en América Latina ha retrocedido a niveles de hace una década, logrando disminuir algunas brechas. Sin embargo, en el caso de El Salvador, algunos sectores aún enfrentan desigualdad. La pobreza en América Latina se redujo a niveles de 2014. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe revela que 172 millones de personas siguen sin poder cubrir sus necesidades básicas y 66 millones enfrentan pobreza extrema, es decir, no tienen acceso a una canasta mínima de alimento. Según el reporte, en 2023, el 27.3% de los latinoamericanos vivía en situación de pobreza, una disminución de 1.5 puntos respecto al año anterior y 5 puntos en comparación con 2020. Para este año, la entidad de la ONU proyecta disminuye un poco, al 26.8%, lo que representaría a 170 millones de personas. La pobreza extrema la calcula en 10.4%. Los datos desagregados indican que Colombia, El Salvador, Paraguay y República Dominicana redujeron la pobreza en al menos un punto. En el caso de El Salvador, el informe destaca el gasto destinado a funciones recreativas, deportivas y culturales que fue de 0.32% respecto al Producto Interno Bruto. Por otro lado, las Bahamas, Chile, Cuba, Guatemala, Guyana, Perú, Santa Lucía y Trinidad y Tobago destinaron a este rubro recursos por encima de 1% del gasto público. Por otra parte, Costa Rica con 54.2% y Honduras 51.5% fueron de los países que más dinero del gasto social ocuparon en educación, mientras el destino de fondos per cápita se observa que 7 países erogaron más de $500 para los alumnos. Sin embargo, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua fueron de los países que menos dólares per cápita gastaron en los estudiantes, con montos entre los $77 a $154. La CEPAL también resaltó que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes enfrentan mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. Asimismo, la desigualdad sigue siendo uno de los mayores retos en la región. En 2022, solo un poco más de la mitad de las mujeres de la región estaba vinculada al mercado laboral, 53.5%, y entre las mujeres que se encontraban fuera de la fuerza laboral, el 56.3% se dedicaba exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en comparación con el 7.3% de los hombres. Además, a partir de los 65 años, las mujeres tienen mayores niveles de pobreza que los hombres, aunque reciban pensiones, y el 70.3% de las que no reciben ningún tipo de pensión percibe ingresos propios menores a la línea de pobreza. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y con 57 votos fue aprobada en la Asamblea Legislativa la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Estas tienen como objetivo establecer los principios, el marco legal, la institucionalidad y además las políticas de protección que permitan estructurar, regular y además fiscalizar las medidas de ciberseguridad y seguridad en poder de las instituciones públicas, de acuerdo a este órgano de Estado. En Farmacia La Buena obtienes descuentos fáciles, rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha hasta un 40% de descuento en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños.
Gracias a Banco Agrícola le contamos que la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador condenó al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, junto con su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta decisión incluye el reintegro de más de $202.000 al Estado, además de quedar inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público durante 10 años. En el caso del señor Eugenio Chicas Martínez, la suma de $173.705.57. A su cónyuge Blanca Estefania Ayala Martínez, la suma de $11.282. A su hijo Carlos Ernesto Chicas González, la suma de $1.080.44. Y a su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, la suma de $16.489.50. Y la Fiscalía solicitó que Carlos Medrano siga en prisión. Medrano es el joven que habría atacado con arma blanca a su expareja dentro de la Universidad del Salvador. Él está siendo acusado de los delitos de feminicidio agravado en modalidad imperfecto o tentado. De este caso se dieron el día 30 de octubre del presente año en el interior de la Universidad de El Salvador, cuando la víctima se encontraba en una zona verde mientras ingresaba a su hora para un parcial. Esta situación hizo que el imputado buscara a la víctima y atentara contra su vida, causándole múltiples heridas con un arma cortopunzante, la cual había logrado ingresar oculta al recinto universitario, huyendo posteriormente del lugar. Mastercard, nuestro aliado para impulsar la economía sostenible. Conoce más en bancoagrícola.com/cuenta del mar. Banco Agrícola presentó. Y ya fue judicializado el caso de Otoniel Guevara Alemán. Él está acusado de estafa. Él se hacía pasar como médico especialista y muchas personas denunciaron que les había cobrado entre $1.500 hasta $15.000 por procedimientos médicos, incluidas operaciones. De acuerdo al Consejo Superior de Salud Pública, no tenía los estudios completos ni las credenciales para poder ejercer esta profesión. En otros temas, la Mesa Nacional del Transporte planteará una reorganización dentro del sector, creando las denominadas cuencas. En el siguiente informe, conozca en qué consiste. Creación de cuencas del transporte es la proyección de los empresarios en el área metropolitana de San Salvador, donde los propietarios de las unidades se unirían en una misma sociedad con otros empresarios. Por ejemplo, que tengan la misma ruta o que operen en sectores determinados. En la zona sur de San Salvador es donde más se ha avanzado en el tema. Hemos identificado una cantidad solo, por ejemplo, en la zona sur, que ya iniciamos el primer ejercicio, son un aproximado de 685 unidades. ¿Verdad? De esas 685 llegó un 80% a la reunión, de la cual el 100% firmó estar de acuerdo ya en aglutinarse en una sola empresa que le permita operar esa cuenca. Esta nueva reorganización que propondrá la Mesa Nacional de Transporte contará con 4 empresas o cuencas solo en San Salvador, lo que aglutinará gran cantidad de buses en una sola sociedad. Un proyecto que nos permita mostrarle al gobierno que somos una alternativa para poder seguir operando, y si viene el proyecto de los buses, bueno, decirles, ya como bien lo dijo el gobierno en algunas intervenciones, dice, vamos a seguir trabajando con los actuales operadores. Queremos nosotros darle esta alternativa que nos permita a nosotros ser parte de este proyecto. Esto surge luego que el gobierno anunciara la compra de 3.000 buses chinos, los cuales serían operados por privados. De esta forma, el gobierno canalizaría las unidades a pocas entidades que reúne la mayoría de empresarios del sector, sin estar tratando con decenas de intermediarios. Un informe de Moisés Bonilla. Y en un video que captó el momento cuando un camión no logra tomar de forma correcta el redondel hacia Unicentro en Soyapango y lesiona a una persona que caminaba sobre la acera. Posteriormente fue atendida por socorristas. Este video fue publicado por la Alcaldía de San Salvador. En diferentes redes sociales no se detalló si el conductor del automotor fue detenido por las autoridades.
Y dos motociclistas se accidentaron sobre el Puente Grande en el sentido que conduce hacia la zona del Conchalío en el puerto de La Libertad. Uno de ellos perdió la vida mientras que el otro resultó gravemente lesionado y fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario por socorristas de Cruz Verde. Veteranos y excombatientes que presentaron inconsistencias en sus expedientes ya fueron resueltos por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes. Así lo señaló Darío Sánchez, excombatiente. De un total de 20.248 casos que se encuentran en revisión, 12.000 de ellos reciben una pensión de $100 mensuales y que de momento ha sido retenida. Tendrán 90 días para completar la información requerida. Más o menos 12.000 de esos 20.000 cobran pensión. Y luego ahí también hay un grupo de lisiados de guerra de ambos bandos que no han salido afectados con la pensión porque a ellos sí se les depositó, ¿verdad? Pero pues hay un grupo, ¿verdad?, de los que cobran $100 que sí se les ha retenido. Y se tiró pues que hasta que resuelvan su situación, ¿verdad?, se les va a liberar los fondos. El INAVE tiene la facultad para resolver algunas observaciones que tienen que ver con los nombres o apellidos de los beneficiarios. Los casos más complejos deberán ser resueltos a través de un abogado. Por ejemplo, que a una persona le sobre o le falten letras en sus nombres, solo perfectamente la institución va a correr con esa responsabilidad de corregir. No así con aquellos que tenga que ver ya, trastocar, digamos, la identidad, ¿verdad? Pero igual lo decíamos también, es de hacerlo con sumo cuidado porque ya en el registro nacional de personas naturales ya existen esos registros de esas personas. Entonces es de hacerlo de la manera más cuidadosa y no caer en un error que tal vez más adelante puedan tener más problemas que soluciones. Esta es la segunda vez que el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes realiza una revisión de expedientes. El padrón está conformado por 123.000 veteranos y excombatientes, más 19.000 lisiados que formaban parte del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados. Ustedes también saben que FOPROLIB, que era el Fondo de Protección de Lisiados a consecuencia del conflicto armado, que tiene un padrón de 19.000, ha sido anexado al instituto. Entonces eso, si hacemos la suma, pues nos da ¿cómo decirle?, un número mayor de las personas que están siendo atendidas. Actualmente el INAVE cuenta con un presupuesto de $210 millones para brindar diferentes beneficios a veteranos y excombatientes, entre ellos la pensión de $100, becas para ellos o sus hijos y salud integral, entre otros. Quienes no logren solventar las inconsistencias, además de perder la pensión, quedarían fuera del resto de los beneficios de los que actualmente gozan. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Si has detectado cobros indebidos en tu factura de energía eléctrica, denuncia al 2234-6128. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Presenta. Ante irregularidades en la factura de energía eléctrica, denuncia al 2234-6128. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dos salvadoreños, mire usted, se lanzaron a un río para rescatar a dos personas. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Shuji, en China, y en el video se puede observar que ambos compatriotas, al darse cuenta de que alguien necesitaba ayuda, se lanzan al agua sin pensarlo. La Embajada de China en el país reconoció la valentía de los salvadoreños. Ahí está contando uno de ellos esta experiencia y bueno, ahí veíamos las imágenes de esta buena acción sin pensar en ellos, sino que en ayudar a quien lo necesitan. Unos héroes. Y Fundación Teletón, en colaboración con la Cruz Roja, realizó su segunda jornada de donación de sangre por segundo año consecutivo. Cerca de 30 empleados de la Fundación Teletón Merliot se acercaron a donar sangre y así poder salvar hasta 3 vidas. Miembros de Cruz Roja hicieron el llamado para que más personas puedan ayudar al banco de sangre y así evitar una escasez. Los horarios de atención, preste atención nuevamente y valga la redundancia, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde y sábados de 7 de la mañana hasta las 11:30.
Esta es la segunda que nosotros realizamos en 2024. Ya tenemos 4 años consecutivos de estarlo haciendo. Lo vemos como una forma de ayudar a los demás también, diferente a la del trabajo que nosotros realizamos en el día a día, que es per se la rehabilitación física, ¿verdad? Pero además de eso, pues nos unimos también como familia Teletón, todos los colaboradores, también algunas personas, amigos de la fundación que vienen desde afuera, personas de las redes sociales, y juntos pues generamos esta jornada de donación de sangre. Porque salvamos vida, ¿verdad? Y yo no sé si el día de mañana yo lo pueda necesitar o un familiar lo pueda necesitar, y es bueno, ¿verdad?, donar, porque así hay suficiente sangre para una emergencia. De debate en las Naciones Unidas, donde se pretende alcanzar el financiamiento necesario para combatir el fenómeno que continúa generando afectaciones en todo el mundo. Buscar financiamiento para el combate y la adaptación al cambio climático es parte de los objetivos que persigue la Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia de las Partes número 29 que se celebra en Azerbaiyán. Durante su discurso, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo énfasis en la necesidad de dejar a un lado el uso de los combustibles fósiles y optar por energías renovables, además de incrementar los fondos que aportan los países desarrollados, ya que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Los multimillonarios más ricos emiten más carbono en 1 hora y media que una persona promedio en toda su vida. El año pasado, y por primera vez, la cantidad invertida en redes y energías renovables superó la cantidad gastada en combustibles fósiles. Y en casi todas partes, la energía solar y la eólica son la fuente más barata de nueva electricidad. Ahora es necesario cumplir más de una vez las promesas financieras y los países desarrollados deben acelerar el reloj para duplicar el financiamiento de la adaptación a al menos $40.000 millones al año para 2025. 2024 podría convertirse en el año más caluroso desde la época preindustrial, pues de enero a octubre la temperatura global ya supera los 1.59 grados Celsius, 0.16 grados más que en 2023. Ambientalistas consideran que las naciones más poderosas deben aportar mayores fondos para el combate al cambio climático, pues sus efectos ya se perciben en El Salvador y en el resto del mundo. Aquí tenemos sequías y huracanes cada vez más fuertes, pero también hemos visto grandes incendios en California y fuertes inundaciones en Valencia. Lo que se está pidiendo son $100.000 millones para dedicarles al cambio climático. Y eso no es ni siquiera el 4% de lo que la humanidad gasta en armas. También esperan que de lograrse acuerdos económicos, los países cumplan con los montos pactados, ya que en el Acuerdo de París firmado por 197 naciones en 2015, no se cumplió con el financiamiento de $100.000 millones anuales para que los países en desarrollo pudieran luchar contra el cambio climático. Lo que pensamos es que nuevamente vamos a adquirir compromisos como fue el Acuerdo de París, que se van a quedar en papel. Mientras tanto, la DANA sigue afectando los países europeos. Mientras tanto, los eventos extremos climáticos como lluvias intensas, como olas de calor, como reducción de las precipitaciones que se traducen en sequía, siguen afectando los medios de vida de las poblaciones salvadoreñas. Las Naciones Unidas espera cumplir con otro de los objetivos pactados en el Acuerdo de París, que consiste en mantener la temperatura global en los 1.5 grados, pero para ello, dicen, es necesario aplicar otras acciones, además del aporte de recursos económicos, como la eliminación del uso de combustibles fósiles como la gasolina, apostar por energías renovables y la reducción de emisiones de gases de invernadero por lo menos en un 9% anual cada año hasta 2030. Este es un reporte de Fernando Morales.